Capítulo 195. Focus de Sutui. Sutui se pone ágilmente la máscara plateada. Era una máscara muy hermosa con distintos bordes y esquinas. Sin embargo, también estaba lleno de intención de matar. Luego, insertó la tarjeta comercial anónima en el dispositivo de apuestas de mano y colocó una apuesta de 1 millón en el lugar. Revisó las píldoras de plata en sus bolsillos y confirmó la espada voladora frente a su pecho. El campo de energía en su dantiano rápidamente salió y se balanceó ligeramente en la dirección de su pecho. Después de asegurarse de que no hubiera errores, Sutui caminó desde la sala de espera hasta el pasillo de la arena. Sutui pasó por el largo corredor y se encontró en la posición de combate estándar en la arena después de verificar su número de batalla. La distancia de combate estándar de las arenas regulares aquí era la misma que la del sector de Huaxia. También era de 10 metros. 3 segundos después, otro hombre alto con una máscara de lobo negro rápidamente llegó al otro lado de la arena. En el momento en que llegó, le dio unas palmaditas en el pecho y aulló a Sutui. Estaba lleno de un espíritu de lucha. Los vítores y los aplausos sonaron inmediatamente alrededor de la arena. Casi al mismo tiempo, el número de apuestas realizadas por el oponente con nombre en código Nightwolf aumentó por un gran margen. Las probabilidades cayeron de la inicial 1,5. La caída en las probabilidades significaba que la audiencia pensaba muy bien en él. Sutui lo ignoró. Miró con calma la pantalla grande. La información que se muestra en la pantalla grande era muy simple. Huang Tianba, 19 años. Lobo nocturno, 26 años. Las probabilidades de Sutui siguieron aumentando. El aumento en las probabilidades significó que la audiencia no pensara mucho en él. Sin embargo, estaba muy feliz mientras miraba las crecientes probabilidades. Cuanto más altas son las probabilidades, mayores son las recompensas. Esto era lo que Sutui quería ver más. En cuanto al resultado, había invertido todo lo que tenía. Definitivamente arriesgaría su vida en un momento crítico. Las discusiones alrededor de la arena continuaron. Fue principalmente porque Sutui era demasiado joven. Aunque la edad mínima era de 18 años, en realidad, los retadores menores de 20 años eran muy raros. No había muchos jóvenes de 21 años. Se atreve a venir aquí para jugar a la edad de 19 años. Es un verdadero genio o un ternero recién nacido cuyo cerebro ha sido mimado por sus amigos. Apostemos y diviértanos. Fuera de la arena, hubo discusiones constantes. También había mucha gente apostando por el nombre de Huang Tianba. Sin embargo, Nightwolf, que estaba en el ring, ya había sacado su arma. Tenía una cuchilla corta en la mano izquierda y una larga garra de aleación en su mano derecha. Era obvio que era un cultivador de gama extrema de tipo asesino. Siguió agitando su arma y rugiendo, mostrando su poder. Con cada pocos rugidos, la cantidad de apuestas realizadas en el lobo nocturno aumentaría en un gran margen. Por el contrario, Sutui se quedó allí y miró la pantalla electrónica. No hizo nada. A los ojos de muchas audiencias, Sutui se sorprendió por esto. Incluso había gente que se preguntaba si Sutui había tenido miedo. Había más de 3,000 personas en la audiencia. Incluso si cada uno de ellos apostó $1,000, la apuesta total aún alcanzaría los 3 millones. Si la apuesta promedio fuera de 10,000, la apuesta total comenzaría en 30 millones. La mayoría de las personas que vinieron aquí tenían una apuesta de decenas de miles de dólares. No había muchas personas como Sutui que hicieron una apuesta de $1 millón. Pasaron 3 minutos rápidamente. Las probabilidades de Nightwolf seguían subiendo cada vez más. Al final, sus probabilidades se fijaron en 1,33. Las probabilidades de Sutui siguieron aumentando hasta que finalmente llegaron a 1,67. Sutui estaba un poco insatisfecho con las probabilidades. Solo tengo 19 años. Deberían haber apostado por mí perdiendo. ¿Por qué alguien apostaría por mí ganar? A Huang, ¿encontraste la información? Sutui preguntó suavemente cuando la batalla estaba a punto de comenzar. Sutui pudo sentir que a Huang estaba haciendo todo lo posible para buscar información. El dispositivo de comunicación en su muñeca era terriblemente caliente. Hay muy poca información. Actualmente,
Acabo de obtener las caras capturadas por las cámaras públicas cuando pasaba tiempo en Sea Paradise. Actualmente estoy comparando los datos en toda la biblioteca de clases genéticas del recién llegado del sector Waya. Todavía necesito algo de tiempo. Podría necesitar más de 10 minutos. La voz de Ahuang era un poco débil. Olvídalo, detente. Hay muy poca información disponible. Sutui dio la orden en la voz más suave. Casi al mismo tiempo, el árbitro en el escenario rugió. Cuenta de 5 segundos. Prepararse. Se proyectó una cuenta regresiva en el piso de la arena. Nightwolf bajó su cuerpo y retiró su cuchilla corta y garras de aleación al mismo tiempo. La intención de matar surgió. Este tipo ha visto sangre antes, incluso ha matado antes. Sutui inmediatamente hizo un juicio. Algunas de las audiencias en la arena estaban aún más felices cuando vieron esta escena. La actuación de Nightwolf fue mejor de lo que esperaban. Por el contrario, Huang Tianba era demasiado débil. La cuenta regresiva alcanza 0. Nightwolf instantáneamente se convirtió en una imagen posterior y se abalanzó. Además, a juzgar por la forma en que se abalanzó, Nightwolf definitivamente fue experimentado en combate. Operó de manera desordenada. Mátalo. Deséchalo. Deshágase de este bastardo. Los rugidos histéricos sonaron en la arena. Voz. Silbido. La luz plateada apareció en el escenario. Nightwolf, que acababa de atacar a los 5 metros de Sutui, de repente se tambaleó y cayó al suelo. Dejó escapar un gemido de dolor amortiguado. Ya había un agujero sangriento del tamaño de una soja en su muslo. La sangre brotó. Nightwolf levantó la cabeza y estaba a punto de rodar y atacar. Sin embargo, en el momento en que se levantó la cabeza, Nightwolf vio que Sutui, que se había aprovechado de la situación y se retiró a más de 10 metros de distancia, tenía una ensayada píldora plateada sobre su cabeza. Lo estaba mirando fríamente. Lo hizo adormecer. La indiferencia y la frialdad en sus ojos hicieron temblar de la noche. Su corazón de repente tembló. Entendió la mirada de Huang Tianba. Si se atreviera a atacar nuevamente, el próximo ataque sería un tiro en la cabeza. Nightwolf se encogió instantáneamente. Mi muslo ha sido perforado. He perdido mi movilidad. Admito la derrota. Wolf Nocturno tartamudeó con el árbitro. El árbitro también era un ser con poder mental muy poderoso. La situación de la batalla ya estaba clara. El muslo Nightwolf fue perforado, Huang Tianba gana. Tan pronto como se hizo este anuncio, la audiencia de la arena explotó inmediatamente. Mierda. ¿Están actuando? Un segundo. La batalla terminó en un segundo. ¿Me estás diciendo que este es un combate real? Largarse. Devuélveme mi dinero. La multitud fuera de la arena estaba en un alboroto, pero Sutui actuó como si no los escuchara. Caminó directamente por la arena y recogió una botella de agua mineral para enjuagar sus pastillas de plata. Después de todo, esta era una arena normal. No podía disparar a la cabeza el lobo nocturno. Sutui no era sediento de sangre hasta el punto en que mataría a cualquiera que veía. Sin embargo, la advertencia en sus ojos definitivamente no era falsa. Si Nightwolf todavía intentó atacar después de que su muslo fue perforado, lo que lo esperaba fue un tiro en la cabeza. Sutui no se detendría frente a su propia seguridad. Los rugidos enojados de la audiencia no afectaron a los organizadores en absoluto. El desafío continuó y el próximo par de recién llegados luchó. Claramente, ya estaban acostumbrados. Hermano Su, tú, estás realmente limpio. Cuando vio a Sutui, que llevaba una máscara plateada, regresó. Huang Ziqiang rápidamente se acercó a él. Sutui asintió. Inmediatamente verificó el saldo en la tarjeta comercial anónima. Se acercó al dispositivo de comunicación. El número de la tarjeta comercial anónima con un número de serie largo hizo una sonrisa a Sutui. 1,66 millones. Debe ser 1,670,000 yuanes. Sin embargo, el organizador de la arena regular había atraído al 1% de los dividendos, por lo que estaba por debajo de unos pocos. Sin embargo, no importaba si tomaron el 1% del dinero. Esta fue también la razón por la cual había tanta gente en Sea Paradise.
Su Tui lo refrescó de nuevo. Mostró que había recibido otros 50,000 yuanes en transacciones. Esta fue su tarifa de apariencia. Fueron solo unos minutos, y los activos personales de Su Tui habían aumentado a 1,71 millones. Huang Ziqiang de repente se abofeteó cuando vio la sonrisa en la cara de Su Tui. *CK. Entró al agua en mi cerebro, ni siquiera sé cómo recoger dinero. Huang Ziqiang se llenó de arrepentimiento. Si hubiera apostado todo lo que tenía ahora, podría haber ganado 1 millón de yuanes. Desafortunadamente, solo apostó 500,000. Así que solo había ganado 300,000 yuanes. Estaba bien si no contaba esta deuda. Huang Ziqiang fue tan lamentable que casi vomitaba sangre. Si realmente ganara 1 millón de yuanes, los problemas financieros que enfrentó recientemente disminuirían un poco. ¡Qué lástima! Una oportunidad tan buena había sido extrañada por su cautela. Huang Ziqiang estaba tan enojado que golpeó su muslo interno varias veces más. Se contrajo de dolor. Hubo un total de 10 partidos de recién llegados. Uno de los desafortunados se adiós. Unos 40 minutos después, los 10 partidos entre los recién llegados terminaron. Su Tui no había apuesto a nadie más que a sí mismo en estos 10 partidos. Durante este periodo, solo se centró en estudiar los partidos de las otras personas y analizó los pros y los contras y el mejor plan con a Huang. Tenía que decir que la arena regular en Sea Paradise era muy cruel. En los 10 partidos de recién llegados, uno murió en el acto, 2 resultaron gravemente heridos y 2 perdieron su capacidad de luchar. Solo quedaban 5 recién llegados que aún podían pelear. Según las reglas de los organizadores, los retadores que estaban presentes y estaban dispuestos a luchar hoy tendrían la oportunidad de ganar una vez. Elegirían 5 personas para pelear en la piscina. Esta fue la primera vez que un recién llegado participó en un desafío. Tomarían la iniciativa de irse después de ganar 3 rondas consecutivas y obtener recompensas adicionales, o perderían su capacidad de luchar. Esa era la regla. 20 minutos después, llegó el segundo partido de Su Tui. Un oponente de 24 años. Era un poco más fuerte que el lobo nocturno. Sin embargo, solo duró un segundo frente a Su Tui. Esta vez, Huang Tianba, a quien Su Tui se había transformado, usó 2 píldoras de plata para perforar los muslos del hombre. Una de las pastillas de plata rompió un hueso del muslo. Esta persona gritó en el acto y ni siquiera podía levantarse. Ganó fácilmente. Sin embargo, Su Tui estaba más preocupado por los dividendos que había ganado de las apuestas. 1,71 millones. Estaba completamente invertido. Su capital había aumentado significativamente. Sin embargo, las probabilidades de Su Tui fueron mucho más bajas esta vez. El rendimiento de Su Tui en la primera ronda fue demasiado relajado. Además, mostró las habilidades de la rama misteriosa. La etiqueta de un genio de la rama misteriosa de 19 años, Huang Tianba, fue puesta en Su Tui. Las probabilidades de Su Tui pasaron de 1,5 a 1,19. La mayoría de la gente pensó que Su Tui ganaría. Por supuesto, todavía había personas que no hicieron apuestas. En menos de 30 segundos después de que Su Tui salió de la arena, se actualizó el saldo de la tarjeta comercial anónima. El saldo de la tarjeta comercial se convirtió por primera vez en 2,03 millones. Su Tui solo había ganado 320,000 yuanes después de deducir 1,71 millones de yuanes. Entonces, llegó la tarifa de apariencia. Había 60,000 yuanes adicionales. El saldo de su tarjeta comercial anónima es de 2,09 millones. Capítulo 196. Esperando un precio. Las probabilidades de Su Tui para el segundo partido habían caído drásticamente. Huang Ziqiang lamentó su decisión y pellizcó su muslo interno unas pocas veces más. Había perdido la mejor oportunidad para ganar dinero. Huang Ziqiang apostó 1,5 millones en Su Tui en la segunda ronda. Sin embargo, con las probabilidades de 1,19, ni siquiera ganó 300,000 yuanes. Era previsible que las probabilidades de Su Tui para la tercera ronda fueran más bajas. Tal como esperaban Su Tui y Huang Ziqiang,
Las probabilidades de Sutui para la tercera ronda cayeron rápidamente a 1,09 en 2 minutos. Era demasiado bajo. Sutui casi vomitó sangre cuando vio esto. ¿Debería haber luchado más duro en las 2 primeras rondas y sufrido un poco? ¿Le dará más probabilidades? Sin embargo, Sutui no haría eso, incluso si pudiera obtener un pago más alto, porque eso significaba que estaba arriesgando su vida. Sutui quería ganar más dinero. Sin embargo, entre el dinero y la vida fue la más importante. Sutui se sintió indescriptiblemente deprimido mientras miraba las probabilidades que habían caído a 1,05. Si esto continuara, las probabilidades se reducirían y más. El dinero que podría ganar esta noche probablemente no cumpliría con sus expectativas. Sutui no pudo evitar pensar en algo. Viejo Fuang, si apuesto a que todo en mi oponente ganó y luego admite inmediatamente la derrota después de subir al escenario para jugar, ¿puedo jugar así? Sutui preguntó. Fuang Ziqiang al instante parecía que había visto un fantasma. Hermano Su, no debes. Se le permite al retador apostar a sí mismo para ganar. Sin embargo, si el Challenger apuesta a su oponente a ganar, me temo que no podremos salir del Paradise Gea una vez que nos descubramos. Además, si el árbitro determinara que había admitido deliberadamente la derrota o fingió un partido, entonces, independientemente de si estaba dispuesto o no, lo arrojaría a la arena sin restricciones y solo se liberaría después de 10 partidos. Era muy raro que alguien pudiera sobrevivir 5 rondas en una arena restringida, y mucho menos 10. Hermano Su, no podemos pensar de esa manera. La expresión aterrorizada de Fuang Ziqiang hizo que Sutui se frotara la nariz torpemente. Vi que las probabilidades eran demasiado bajas en este momento y de repente pensó en ese momento. Definitivamente no voy a perder el tiempo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Fuang Ziqiang sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar de miedo. Hermano Su, el paraíso del mar ha estado abierto durante tantos años. Básicamente, todas las lagunas que podríamos pensar han sido bloqueadas por ellas. Muchas personas incluso pagaron el precio con sus vidas. Solo tenemos que seguir sus reglas y ganar algo de dinero. Entiendo. No hubo suspenso en el tercer partido. En la tercera ronda, las probabilidades de Sutui cayeron a 1,04. Fue lamentablemente bajo. Sutui colocó una apuesta de 2,09 millones. El bono final fue de solo 80,000 yuanes. Al final, el saldo de su tarjeta comercial anónima se convirtió en 2,17 millones, luego en 2,24 millones. La tarifa de aparición para la tercera victoria consecutiva fue de 70,000. Viejo Fuang, ¿por qué siento que los oponentes aquí son un poco débiles? Ya hay 3 oponentes, pero todavía son inferiores a los estudiantes de último año de segundo año en nuestra escuela. Muchos de ellos tenían 20 y tantos años. Siento que son muy débiles, preguntó Sutui sorprendido después de que regresó del escenario. Fuang Ziqiang miró a Sutui con una mirada complicada. Hermano Su, ¿es el Huaxia Genetic Evolution College la mejor universidad en todo el sector de Huaxia? Sí. Básicamente, al menos la mitad de los principales genios en todo el sector de Huaxia han ingresado al Huaxia Genetic Evolution College. El Huaxia Genetic Evolution College tenía el mejor entorno de cultivo, los mejores maestros, los mejores estudiantes genios, los mejores equipos de cultivo auxiliar y una gran cantidad de recursos de cultivo con descuento. Para decirlo sin rodeos, estudiar en el Huaxia Genetic Evolution College durante un año fue equivalente a 2 o 3 años de cultivo amargado para la gente común. En cuanto a los recién llegados que participan en la competencia aquí, aunque son viejos, su fuerza realmente no es tan grande, dijo Fuang Ziqiang. Suspiró, sin mencionar, tu fuerza de combate. Fuang Ziqiang ya no quería hablar sobre la fuerza de Sutui. ¿Eso significa que voy a barrer esta arena? Sutui estaba aturdido. Sin embargo, Fuang Ziqiang sacudió la cabeza nuevamente. Hermano Su, no puedes tener tanta confianza. Los 3 partidos que ganaste ahora fueron todos para los recién llegados. Si quieres continuar la batalla más tarde, entonces tus oponentes son completamente diferentes. Casi cada vez que ganas un partido, la fuerza de tu oponente aumenta exponencialmente.
Ocasionalmente, insertarían una escena sangrienta de Fire Lotus con un oponente en cenizas. Fue acompañado por la apariencia inofensiva y aturdida de Sutui mientras estaba parado en la arena. Fue extremadamente provocativo y guía. Al mismo tiempo que comenzó la publicidad, la apuesta para el partido había comenzado por adelantado. Además de las apuestas habituales, también hubo una apuesta de muerte adicional. Por lo general, los organizadores solo organizarían las apuestas. No serían el anfitrión, pero atraerían la comisión. De hecho, eran solo dos grupos de espectadores que apostaban entre sí. La cantidad de dinero que colocó la parte incorrecta sería el monto de los ingresos de la otra parte. Sin embargo, las probabilidades de muerte serían decididas por el organizador. La tasa de pago para la muerte de Sutui fue 1, 2. La tasa de pago para la muerte de Fire Lotus fue 1, 3. En otras palabras, los organizadores sintieron que la probabilidad de que Sutui fuera asesinado en la arena era mayor, por lo que las probabilidades eran más bajas. Apuesto a 10,000 y pagarían 20,000. La probabilidad de morir de loto de fuego fue menor, y las probabilidades correspondientes fueron más altas, 1, 3. Además, las probabilidades de muerte se basaron en la muerte, no en la victoria o la derrota. Si una audiencia apuesta por la muerte de Sutui en una apuesta de muerte, y Sutui no murió, lo siento, no hay compensación. Solo cuando la persona en la que apostan murieron pagarían un dividendo. En cuanto a la razón, en realidad fue muy simple. En este mundo, no había tal cosa como un buen vendedor. Este tipo de apuesta de muerte tuvo un fuerte efecto en las emociones de la audiencia. Muchos espectadores que habían estado mirando también comenzaron a hacer sus apuestas. Sin embargo, lo que Sutui estaba más preocupado fue el impacto de las probabilidades de muerte que los organizadores habían establecido en las probabilidades regulares. Las probabilidades para la muerte de Sutui fueron relativamente bajas. Los organizadores sintieron que la probabilidad de muerte de Sutui era ligeramente mayor. Por lo tanto, Sutui tenía una tasa perdedora más alta, por lo que sus probabilidades continuaron aumentando. Sutui miró felizmente las probabilidades que habían aumentado en el camino. Luego continuó estudiando cuidadosamente los 5 vídeos de combate reales de Fire Lotus que Ahuang había reunido. Analizó y ajustó constantemente su plan de batalla con Ahuang. Para ser honesto, Sutui no había esperado todo esto antes de sacar a Ahuang del Instituto de Investigación número 14. En ese momento, Sutui solo había querido que Ahuang lo ayudara con algunas tareas. Era como un asistente que hizo trabajos extraños. Todo lo que necesitaba hacer era salvar a Sutui en algún momento. Sin embargo, Sutui realmente sintió los beneficios que Ahuang le trajo. Era simplemente el apoyo más fuerte. Sin duda, si subiera al escenario sin mucha comprensión de su oponente, tendría que confiar en la improvisación. Había demasiadas variables, y el peligro aumentaría correspondientemente. Sin embargo, con la ayuda de Ahuang, Sutui no entendió completamente a su oponente, pero entendió al menos el 80% o más de su oponente. Tenía aún más confianza ahora que estaba en el escenario. Sutui vio los 5 vídeos 3 veces en 30 minutos. Ajustó el plan de batalla varias veces. Hermano Su, ya es hora. Necesitas entrar en el ring, le recordó Huang Ziqiang suavemente. ¿Has hecho tu apuesta? Sutui preguntó de repente. No por el momento. Esta vez, jugaré como juegues. Huang Ziqiang lo había pensado. Esta vez, no pudo dejar de lado la oportunidad de ganar dinero. Si ganara esta batalla, las probabilidades de Sutui en el futuro se volverían cada vez más bajas. Se volvería cada vez más difícil para él ganar dinero con las probabilidades. Sutui primero observó el saldo de su tarjeta comercial anónima. Entonces, estaba un poco sorprendido. Cuando terminaron las 3 victorias consecutivas, el saldo de la tarjeta comercial anónima de Sutui fue de 2,24 millones. Esta vez, se había convertido milagrosamente en 2,56,320,000 adicionales. Hermano Su, es así. Debido a que fue un acuerdo especial, los organizadores transfirieron la tarifa de apariencia por adelantado. Se puede considerar un contrato. Si no subes al escenario, de acuerdo con las reglas aquí,
Tendrás que pagar 100 veces la compensación, explicó Huang Ziqiang. 100 veces compensación. Sutui sintió un dolor de cabeza que venía. La tarifa de aparición de 320,000 yuanes fue de 32 millones de yuanes. No podría permitírselo incluso si se vendiera a sí mismo. Incluso si se dio cuenta de que su oponente era un monstruo, todavía tenía que pelear. Sin embargo, hasta ahora, a Huang no había encontrado nada inusual sobre el loto de fuego. Sutui miró la pantalla grande. Las probabilidades de su batalla contra el fuego Lotus habían aumentado a 1,71. Hubo muchas personas que no pensaban en él. También hubo muchos que pensaron en él. Las probabilidades de muerte no habían cambiado. Si Sutui murió en la batalla, las probabilidades eran 1,2. Si Fire Lotus murió en la batalla, las probabilidades eran 1,3. Sutui lo pensó y dividió sus fondos actuales de 2,56 millones en 2. De los cuales, 1,56 millones habían sido invertidos en las apuestas regulares, apostando por su victoria. Sutui colocó el otro millón en la apuesta de la muerte. Quería apostar por la muerte de Fire Lotus. La expresión de Huang Ziqiang cambió ligeramente. Hasta cierto punto, la apuesta de la muerte fue bastante fraudulenta. No importaba si ganaron o perdieron. Solo obtendrían su dinero si la persona que apostó murió. Si Fire Lotus no murió después de ser derrotado, entonces la apuesta de Sutui de 1 millón sería de nada. En realidad, Sutui también había considerado este punto. Por eso había dividido las apuestas. Viejo Huang, ¿quieres seguir o no? Tú decides. Simplemente no apuestes porque pierda. Sutui sonrió, dejó sus cosas y caminó hacia el pasillo de la arena. Huang Ziqiang apretó los dientes mientras veía a Sutui irse. Lo siguió. Sutui, quien era el que participaba, ni siquiera tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? Huang Ziqiang dividió los 2 millones de yuanes en 2 e hizo apuestas regulares y apuestas de muerte, respectivamente. Como Sutui y Huang Ziqiang colocaron grandes apuestas, las probabilidades normales de Sutui cayeron por otro punto. Se convirtió en 1,70. Damas y caballeros, último minuto. Un genio de 19 años de la rama misteriosa que ganó 3 partidos seguidos. Desafió arrogantemente al joven de 23 años de la rama misteriosa que ganó 5 partidos seguidos y tuvo 13 victorias y logró un impactante 7 asesinatos. Invitados que quieren apostar, aguantan. Son los últimos 30 segundos. La cuenta regresiva terminó en medio de los fuertes gritos del anfitrión. Capítulo 198. Armamento de asistencia sobrenatural. El tiempo de apuestas había terminado. Huang Tianba, quien estaba disfrazado de Sutui, y Fire Lotus apareció en el ring al mismo tiempo. Caminaron hacia sus respectivas posiciones de batalla. Como sugirió su nombre, Fire Lotus llevaba una máscara de loto de fuego. Tenía 1,73 metros de altura y ligeramente regordete. Sutui caminó rápidamente a la posición de combate estándar y se quedó quieto. Sin embargo, se había quedado quieto cuando vio a Fire Lotus al otro lado de repente sacar una pistola corta de calibre de detrás de su cintura. Lo sostuvo con una mano y miró a Sutui desde lejos. Casi al mismo tiempo, los nervios de Sutui se volvieron extremadamente tensos. Ajustó su respiración e instantáneamente entró en un estado de concentración. Al mismo tiempo, activó su percepción mental al límite. Para ser honesto, según el profesor Luo Zifeng, cuando la velocidad de reacción de uno alcanzó los 10 milisegundos, podrían esquivar balas mientras sus músculos no reaccionen demasiado. Sin embargo, el requisito previo para esta distancia fue de 10 metros. Dodificar balas en 10 metros no solo requirió una velocidad de reacción más fuerte, sino que también requirió la velocidad de reacción muscular correspondiente. La velocidad de reacción actual de Sutui fue infinitamente cerca de 4 milisegundos. La distancia entre él y Fire Lotus era exactamente de 10 metros. Incluyendo su tramo de brazo, se estimó en 9,5 metros. A esta distancia, Sutui podía esquivar teóricamente las balas. Sin embargo, nunca había pasado por el entrenamiento de esquivar balas. No estaba seguro ahora. En el Wuxia Genetic Evolution College,
Hubo una tarifa para la capacitación individual debido al consumo de municiones y equipos. Sutui instantáneamente decidió que se sometería a una variedad de entrenamiento para esquivar balas cuando regresara. Para ser honesto, Sutui estaba muy sorprendido. No esperaba que este excelente individuo de elemento de fuego, Fire Lotus, trajera un arma a la arena. Este tipo de arena regular permitió a las personas entrar con armas de fuego. Sin embargo, era relativamente impopular. En la mayoría de los casos, las armas de fuego eran más una carga en el combate real. Esto se debió a que las armaduras de combate de todos tenían funciones a prueba de balas. Capítulo 199. Eso es todo. 1. Sutui. Su información en la red pública se ha buscado rápidamente por más de 100,000 veces. Sin embargo, casi todo vino de una sola fuente. Su información pública también se ha leído con alta autoridad en la base de datos interna del Comité Genético de Huaxia. Cuando Sutui caminaba por la arena, la voz de Ahuang sonaba en las orejas de Sutui. Esto no es nada. Sutui ya esperaba esto. En la gran era genética, la llamada protección de la privacidad solo estaba dirigida a la gente común. Las personas comunes que no tenían grandes datos o habilidades extraordinarias de búsqueda de datos, naturalmente, no podrían encontrar la privacidad de otras personas. Sin embargo, la privacidad fue una broma frente a personas u organizaciones que tenían grandes datos o capacidades extraordinarias de búsqueda de datos. Era como Fire Lotus, que había usado el alias de Nakamura Yuji en la arena regular, había aparecido en la arena regular del Shea Paradise durante un año, sin embargo, todavía era extremadamente misterioso. Sin embargo, con la ayuda de la computadora de estado supercuántica de Ahuang, que tenía inteligencia artificial avanzada, fue desnudo en solo unos minutos. Sutui había obtenido al menos el 80% de la información de Nakamura Yuji. Ahuang no recopiló ninguna información sobre el armamento de asistencia sobrenatural que poseía porque no se usaba públicamente. En ese caso, el mismo truco se usaría en Sutui. Incluso si una persona común supiera que Sutui tenía 19 años, tenía una píldora de plata de aleación o incluso tuviera una espada voladora, sería muy difícil para ellos ponerla en Sutui. Sin embargo, las fuerzas y organizaciones detrás de la arena regular de Shea Paradise podrían desenterrar fácilmente la verdadera información de Sutui. Eso no fue en absoluto sorprendente. Había estado preparado mentalmente para esto. Además, esto no fue un hecho raro. Algunas personas mayores de segundo y tercer año incluso vinieron especialmente aquí para capacitar sus habilidades de combate. Esto se debió a que solo podían luchar con todas sus fuerzas aquí. También podrían ganar algunas tarifas de apariencia al mismo tiempo. Por supuesto, había muy pocas personas como Sutui, que tenían absoluta confianza y tenían las agallas para apostar todo en sí mismo. Por lo tanto, no se sorprendió cuando Ahuang dijo que alguien estaba recopilando información sobre él. Esto era demasiado normal. Si es posible, preste atención a los movimientos de la información que están recopilando. Vea si hay alguna dirección que sea desventajosa para mí, instruyó Sutui. No puedo recopilar este tipo de información en la red pública. Tienes que darme un punto de acceso. Entonces puedo darle una evaluación de seguridad y una recopilación de información más completa, dijo Ahuang. ¿Punto de acceso? Los circuitos, redes u otros tipos de vías de señal funcionarán. Muy bien, pensaré en algo. Mientras hablaba, Sutui ya había regresado a su asiento. Desde lejos, Fuang Ziqiang dio un paso adelante para darle la bienvenida. En el momento en que Fuang Ziqiang vio a Sutui, estaba tan emocionado que incluso sus manos temblaban. Hermano Su, ¿sabes lo preocupado que estaba cuando vi a este tipo sacar su arma en este momento? Es el nuevo armamento de asistencia sobrenatural en el sector de Yamato. No esperaba que estuviera equipado tan rápido. Pero hermano Su, tú también. Fuang Ziqiang estaba tan emocionado que era incoherente cuando vio a Sutui regresar victorioso. ¿Estás preocupado por mí o por tu dinero? Sutui bromeó. Fuang Ziqiang instantáneamente se avergonzó. Hermano Su, no tengo miedo de que te rías de mí. También me preocupa el dinero,
pero definitivamente estoy preocupado por ambos. ¿Sabes sobre el armamento de asistencia sobrenatural? Sutui cambió el tema. Como empresarios, comprendemos los últimos desarrollos tecnológicos. Aunque los sectores de Yamato y Corea Star se están quedando atrás en algunos aspectos debido a su población, todavía están por delante en la investigación científica, especialmente en el área de las armas tecnológicas, dijo Hwang Ziqiang. ¿Hay alguno en el sector de Wuxia? Sutui preguntó. No en este momento, pero será pronto. Sin embargo, este tipo de equipo superauxiliar generalmente debe personalizarse, dijo Hwang Ziqiang. Mientras asintió, Sutui sacó su tarjeta comercial y verificó su saldo. Tan pronto como se acercó al dispositivo de comunicación, apareció la información del equilibrio. +1. 56 millones, +1. 0,8 millones. Primero, recibió 2 notificaciones por su equilibrio. Aumentó el saldo de la tarjeta comercial anónima de Sutui a 2. 64 millones. 1,56 millones fue el principal de la apuesta. 1,08 millones fue el dividendo restante después de que los organizadores atrajeron al 1%. Las probabilidades finales de Sutui para este partido fueron 1,70. Surgió nuevamente su tarjeta comercial anónima y recibió otra notificación. Hubo 3 millones adicionales. Este fue el dividendo de que Sutui había apostado por la apuesta de la muerte. Sutui había apostado $1 millón por la muerte de Fire Lotus. Tenía una tasa de 1,3. Hizo una apuesta de 1 millón de yuanes. Desde que ganó la apuesta, obtuvo 3 millones a cambio. Su equilibrio instantáneamente se convirtió en 5,64 millones. Sus activos habían superado los 5 millones. Ya había ganado más de 4 millones de yuanes en SEA Paradise hoy. A un lado, Hwang Ziqiang también estaba encantado. Había decidido y había seguido a Sutui para apostar 1 millón cada uno. La apuesta total de 2 millones se había convertido en 4,69 millones. Había hecho un asesinato. Junto con las pequeñas ganancias que había obtenido de las 3 rondas anteriores, su riqueza superó instantáneamente 5 millones. Ya había ganado más de 3 millones de Sutui hoy. Esto fue más que la suma del dinero que había ganado en el último año. En los últimos años, los gastos de la hipoteca, el préstamo del automóvil y la novia que habían estado pesando sobre los hombros de Hwang Ziqiang se habían vuelto mucho más ligeros. Aunque los 3 millones de yuanes no fueron suficientes para que Hwang Ziqiang pagara su préstamo hipotecario y automóvil, definitivamente sería mucho más fácil. En un instante, Hwang Ziqiang sintió como si hubiera sido elevado. ¿Incluso el modelo de mendigo? Sutui estaba un poco preocupado. Es la configuración de seguridad. Esto es estándar. En cuanto a quién quiere atacarte, ya he encontrado toda la información para ti. Aunque aquí hay una supercomputadora, es muy inferior para mí. Además, hay muchas gamas de información. Es fácil obtener cámaras de vigilancia. Mientras hablaba, apareció un paquete de datos en el dispositivo de comunicación de Sutui. Vea usted mismo. Digamos, Sutui, he hecho mi mejor esfuerzo, ¿verdad? También has ganado dinero esta vez. ¿No deberías recompensarme? A Hwang de repente dijo. Eres solo una computadora. ¿Qué recompensa necesitas? Si te doy una chica hermosa o un hombre guapo, ¿puedes usarla? Sutui tuvo una mirada de desdén. La configuración. Quiero agregar la configuración. Quiero agregar algunos tubos de computación cuántica para aumentar la suavidad, solicitó directamente a Hwang. Sutui preguntó con cuidado antes de que acordara la solicitud de a Hwang, como las configuraciones anteriores que a Hwang quería variaron de unos pocos cientos de miles a unos pocos millones o incluso decenas de millones. ¿Cuánto cuesta este tubo de computación cuántica? Esto es barato. El más caro es solo de 50 a 60 mil yuanes, dijo a Hwang. Muy bien, te lo compraré cuando regresemos. Puede comprarlo en línea o enviarme un enlace. Voy a examinar en línea las compras yo mismo.
Recuerde pagar cuando lleguen los bienes. Después de obtener algo de configuración, la voz de A Huang se volvió muy feliz. Su Tui volteó la información que A Huang le había enviado. La mayor parte era audio. También había una pequeña porción de información relacionada con el vídeo y las imágenes. Los piratas de hormigas de sangre apuntaban a Su Tui y Huang Ziqiang. Los piratas de hormigas de sangre tenían un nombre feroz. También fueron extremadamente notorios en las aguas alrededor del sector Waya. Cada año, habría muchas tragedias causadas por los piratas de hormigas de sangre. Entre los muchos grupos piratas en Blue Star, los piratas de hormigas de sangre fueron clasificados en segundo lugar. Fue el grupo pirata más grande de toda la Estrella Azul. Un tercio de los robos marítimos anuales en Blue Star estaban relacionados con los piratas de hormigas de sangre. Sin embargo, en realidad, los piratas de hormigas de sangre eran una organización relativamente floja. Las hormigas de sangre volvieron a analizar la información de sus objetivos y les dieron un plan de referencia para sus acciones. Al mismo tiempo, también proporcionaron soporte de equipos técnicos. Por ejemplo, las nanomáquinas inteligentes especiales en el vídeo fueron obtenidas de las hormigas de sangre por los piratas de hormigas de espada negra. Al mismo tiempo, las hormigas de sangre también podrían ayudar en la venta de los artículos. Se podría decir que el equipo de Blood and Core ya había formado una cadena industrial completa con los cientos de equipos piratas bajo los piratas de hormigas de sangre. Los piratas de hormigas de sangre fueron la tripulación pirata más notoria en toda la Estrella Azul. Esto se debió a que tenían demasiados equipos de operaciones piratas debajo de ellos. Su estilo y métodos eran siempre cambiantes y no tenían límites. Sin embargo, al mismo tiempo, por esta razón, aparte de los equipos piratas centrales directamente bajo los piratas de hormigas de sangre, la mayoría de los otros equipos piratas tenían fuerza promedio. La llamada fuerza promedio solo se aplica entre los piratas. En comparación con la mayoría de las personas, la fuerza del equipo pirata todavía era muy impactante. Por ejemplo, los piratas de hormigas de espada negra que tenían sus ojos en Su Tui y Huang Ziqiang. Según la información, A Huang había obtenido del dispositivo de comunicación personal del capitán de los piratas de la espada Black Sword, hubo un total de 14 personas en los piratas de hormigas de espada negra. Había 9 combatientes, 5 no combatientes y 5 autos voladores de fuerza repulsiva. Entre los combatientes, había 5 liberadores genéticos y 4 mutantes genéticos. Lo más fuerte era un mutante genético de nivel C, hormiga de espada negra del capitán. Esta vez, para lidiar con Su Tui y Huang Ziqiang, el equipo de Pirate and Pirate de Black Sword se desplegó por completo. Los 9 combatientes fueron movilizados. Hace media hora, 2 autos voladores de fuerza repulsiva ya habían dejado el paraíso para el mar y esperaban en una ubicación adecuada alrededor del paraíso del mar. Tan pronto como Su Tui y Huang Ziqiang izquierdo sea Paradise, se activaría el auto volador de la fuerza repulsiva de los piratas de hormigas de espada negra. 3 autos rodean 1. 9 contra 2. A pesar de que el corazón de Su Tui le dolía el dinero, lo primero que pensaba cuando vio esta información fue contratar a un guardia privado. Mientras apareciera un guardia privado, no importa cuán fuertes fueran, cualquier equipo pirata se retiraría y dejaría de atacar. Esta también era otra forma para que los equipos piratas vivieran en paz con Sea Paradise. Old Huang, contacta y confirma la cantidad exacta necesaria para contratar a un guardia personal, preguntó Su Tui después de que dejaron el baño. Hermano Su, ya los he consultado. También han citado un precio. El precio inicial de uno de nuestros autos es de 500,000 yuanes. Under circunstancias normales, sería seguro escoltarnos durante unos 500 kilómetros. Los piratas generalmente se retirarían. Por supuesto, también fue posible escoltarnos al sector de Huaxia. La distancia era de unos 930 kilómetros. El costo es entre 2 y 3 millones. En este punto, Huang Ziqiang de repente apretó los dientes. Hermano Su, contrate a un guardia personal. Pagaré el 70% de la tarifa. En cualquier caso, mientras regresemos de manera segura, nos habremos beneficiado. Gastamos dinero para comprar paz. ¿Quién nos pidió que no tuviéramos la protección de los fuertes?
Sutui estuvo de acuerdo con Huang Ziqiang. Gastar dinero para comprar paz. Sin embargo, la última oración de Huang Ziqiang de repente hizo que su corazón saltara un latido. Al mismo tiempo, recordó la otra información sobre el equipo pirata de hormigas de espada negra que no necesitaba. No hay prisa. Haré una llamada e intentaré gastar menos dinero. Sutui se dio la vuelta y entró en el baño mientras hablaba. Antes de hacer la llamada, Sutui le dijo a Huang, ¿puedes cifrar la llamada por mí? Es un pedazo de pastel. Capítulo 202. ¿Dónde está la salida? 1. 3 hombres estaban sentados en una pequeña cabina al borde de la zona de Tesea Paradise. Uno de ellos estaba tomando té, el otro estaba tomando café lentamente, y el último sostenía un cigarro y volaba constantemente nubes. De vez en cuando verificaba su dispositivo de comunicación personal. Jefe, ya son las 2 de la mañana, pero este niño todavía está en la habitación del hotel. ¿Solo regresan al amanecer? El hombre que estaba tomando su café parecía académico, pero había un pequeño colgante de espada negra colgando de su pecho. Si caminara por las calles, no muchas personas podrían vincularlo con el capitán de los piratas de hormigas de espada negra. ¿Qué? ¿No puedes esperar por más tiempo? La hormiga de espada negra se volvió para mirar a Sark, que estaba fumando un cigarro. ¿Cómo podría ser eso? Jefe, solo esperamos el objetivo durante 4 horas. El año pasado, esperamos el objetivo durante 2 días y una noche. Sin embargo, según la inteligencia, este tipo todavía era un estudiante. Debería estar corriendo de regreso al sector de Waxia para la clase mañana el lunes. El viaje tomaría unas 3 horas, por lo que ya era hora de partir. ¿Habrá algún cambio si no nos apagamos ahora? Tiburón analizado. Aunque Shark parecía duro, era muy meticuloso. Era una persona importante en el enlace de inteligencia y combatiente del equipo de la espada negra y combatiente. El informante de la arena regular dijo que Huang Tianba se negó a desafiar nuevamente porque había sobreexpresado su poder mental. En mi opinión, aunque el poder mental de Huang Tianba no estaba completamente agotado, debe haber consumido mucho poder mental en la batalla anterior. Dormir es la mejor manera de recuperar el poder mental. No hay otra manera. Después de una pausa, Black Sword dijo, parece que este niño también está muy atento. Probablemente quiera irse en su estado máximo. Además, sería más aleatorio y más seguro para él irse al azar en medio de la noche. En este punto, la hormiga de espada negra se rió entre dientes. En circunstancias normales, tales pensamientos y acciones serían efectivos. Sin embargo, los piratas de hormigas de sangre habían estado profundamente arraigados en el paraíso del mar durante tantos años. No importa cuán estricta fuera la gestión interna del paraíso sea, todavía había lagunas para explotar. Charlaron casualmente con el camarero por un tiempo. No se consideró un crimen, ¿verdad? La seguridad dentro del paraíso del mar era muy bueno. El personal no autorizado no pudo ingresar al área del cliente, pero también podrían obtener una habitación en el mismo piso. Cuando pasaron, podrían colocar nanomáquinas inteligentes especiales para monitorear los movimientos del objetivo. ¿Quién podría sospecharlos? Sea Paradise se activaría su rastreador súper de alta frecuencia para escanear todo el paraíso del mar. Eso fue imposible. ¿Quién sabía qué tipo de cosas extrañas trajeron los turistas? Esté atento a él. Creo que él estará aquí pronto. Antes de que Black Sword pudiera terminar de hablar, Sark repentinamente se sentó recto y sacó su cigarro. Jefe, salieron. Una sonrisa apareció en el rostro de la hormiga de espada negra. Terminó su café y se levantó para irse. Cambia la fuente de información. También esperaremos en el garaje. Con esta suma de dinero, los hermanos podremos vivir una vida despreocupada por otro mes o 2. El tiempo volvió a hace 3 minutos. Sutui estaba durmiendo en la suite del hotel. Huang Ziqiang seguía frotándose las manos. Estaba visiblemente nervioso. Sutui ya le había dicho la mayor parte de la situación y el plan. Para ser honesto, Huang Ziqiang estaba feliz y preocupado. Estaba feliz de poder ahorrar una gran suma de dinero. Esto le ahorró una gran suma de dinero, que fue más que su ingreso total el año pasado.
Pero le preocupaba que a pesar de que el plan de Sutui se veía perfecto, todavía era muy arriesgado. Huang Ziqiang tenía un poco de miedo. Si algo le sucediera, caerían en manos de los piratas. Se considerarían afortunados si entregaran el dinero y sobrevivieran. Si se encontraran con uno feroz, perderían tanto su dinero como sus vidas. Eso sería mala suerte. Sin embargo, Huang Ziqiang sintió una sensación inexplicable de confianza cuando vio a Sutui sonar dormido. Para ser honesto, después de saber que había sido atacado por los piratas de la Espada Negra, Huang Ziqiang no pudo calmarse. Ni siquiera podía sentarse quieto, y mucho menos dormir. Sin embargo, Sutui se durmió poco después de que se tumbó en la cama. Dormió bien. La admiración de Huang Ziqiang por Sutui fue indescriptible. Sintió que Sutui era un genio y poderoso. Estaba destinado a ser poderoso basado en su actitud inquebrantable. Huang Ziqiang sintió que debería aprender de Sutui. Aprenderá la determinación y calma de Sutui. Solo entonces podría volverse poderoso. En cuanto a la sala de supercomputador en Sea Paradise, incluso si es el nivel más bajo, sigue siendo la mitad del tamaño de una habitación. La voz de A Huang estaba llena de desdén por Sutui. Vamos. Full speed. Tan pronto como el auto volador de la fuerza repulsiva salió del garaje, el motor dejó escapar un rugido impactante y las llamas fueron descargadas de la cola. En unos segundos, la velocidad del automóvil volador de fuerza repulsiva aumentó de 0 a 650 km por hora. Esta fue la velocidad máxima de la versión mendigo de Huang Ziqiang del auto volador de la fuerza repulsiva. Bajo la velocidad extrema, la versión mendiente de su auto volador de fuerza repulsiva se debilitó contra el flujo de aire disperso. Una gran cantidad de sonidos extraños aparecieron dentro del auto volador. Esta área. Sutui estableció el GPS para Huang Ziqiang, mientras que Huang Ziqiang se centró en el radar infrarrojo del vehículo. Conduciendo por la noche y a altas velocidades, confiaron en su radar infrarrojo para detectar y evitar cualquier criatura voladora que pueda aparecer. En el momento en que el auto volador de la fuerza repulsiva de Sutui y Huang Ziqiang salió volando del paraíso del mar, el otro auto volador de fuerza repulsiva escondida en el mar oscuro aumentó su velocidad y los perseguía. Era el trío de hormigas de Espada Negra. Sin embargo, parecía que su auto volador de fuerza repulsiva lo siguió muy fácilmente. Informe a CAR 2 y CAR 3 que los objetivos han presentado. Infórmelos de la dirección y haga que ajusten la dirección del jodeado. No te acerques demasiado. En caso de que nos descubran con anticipación. Solo tienen 19 años. Si nos descubren con anticipación y destruyen la tarjeta comercial anónima en desesperación, sufriremos una gran pérdida. Como ordenó Black Sword Ant, comenzó a verificar sus diversos equipos de combate. El robo hoy en día también dependía de las habilidades. Por ejemplo, la cuerda voladora magnética que capturó el vehículo de la otra parte. Una bomba de repulsión que redujo enormemente la velocidad del vehículo del oponente. Sin embargo, no lo usarían fácilmente. Era demasiado caro. Sería una pérdida usarlo casualmente. Boss, el vehículo volador objetivo está comenzando a disminuir. Su velocidad ha disminuido de 650 km por hora a 600 km por hora. Se ha retirado desde la velocidad máxima de su vehículo volador, dijo Shark, quien conducía. Casi al mismo tiempo, la hormiga de Espada Negra sintió un dolor agudo. Era como si hubiera sido azotado en la cabeza. Fue tan doloroso que sus extremidades temblaban. Casi al mismo tiempo, una luz plateada en espiral estalló instantáneamente. En el momento en que la hormiga de Espada Negra se recuperó del dolor extremadamente de corta duración, la luz plateada ya se había ampliado a su tamaño máximo en sus ojos. Entonces desapareció. La luz plateada atravesó su frente. Flying Sword. Esta fue la última conciencia de la hormiga de Espada Negra. Capítulo 204. Recompensa en el modelo de mendigo volador. Un Xiaoxue dio un paso al aire. Con una ola de la mano, las píldoras plateadas 30 que había tirado antes retrocedió. Sin embargo,
ella no lo recuperó directamente. En cambio, controló las píldoras para sumergirse en el agua de mar debajo y nadó varias veces para lavar la sangre antes de recuperarla. Pero estas píldoras plateadas todavía rodeaban lentamente sobre la cabeza de un Xiaoxue. Mantuvieron una cierta velocidad estratégica y estaban en guardia. Un Xiaoxue había lanzado un ataque sorpresa justo ahora porque estas píldoras plateadas no podían alcanzar una velocidad estratégica en un instante. Por eso había lanzado un ataque sorpresa en el momento en que se bajó la ventana del auto. De lo contrario, las píldoras plateadas no podrían romper las ventanas a prueba de balas de estos autos voladores de fuerza repulsiva si no alcanzaran una cierta velocidad. Incluso si la ventana se rompiera, la letalidad se reduciría considerablemente. En el auto, Sutui miró las píldoras plateadas de 30 años bailando sobre la cabeza de un Xiaoxue con envidia. Este fue el beneficio de tener la capacidad del control de la multitud. Ella no tenía miedo a los números. Del lado de Sutui, estaría perdido si hubiera más de 4 oponentes. Sutui había llamado a un Xiaoxue antes. Describió aproximadamente el peligro que enfrentaba. Un Xiaoxue no pidió mucho. Ella solo le pidió a Sutui que inventara un plan de combate basado en su situación real. Se apresuraba tan pronto como estuviera lista. Sutui ya había presentado 2 planes de batalla para lidiar con los piratas de hormigas de espada negra. También se le ocurrió un plan de batalla de emergencia. Uno de los planes de batalla era una búsqueda relativamente peligrosa. Si los piratas de hormigas de espada negra alcanzaron Sutui en un corto periodo de tiempo, usarían este plan. El otro plan de batalla era el que acababa de implementar. Rápidamente llegaron al área receptora donde estaba un Xiaoxue. Detuvieron el auto y un Xiaoxue entró en el automóvil para que pudieran contraer muscos. Estaré en guardia. Los dos revisan sus suministros, equipos y dispositivos de comunicación personal. Coloque todos los cadáveres en el tronco o el asiento trasero. Recuerde usar su información biológica para desbloquear sus autos voladores de fuerza repulsiva primero. Bajo la brisa marina, el cabello plateado de un Xiaoxue bailaba en el viento. Se estabilizó después de un corto minuto. Luego usó su poder mental para crear un segundo pecho mental. Él pisó él. Se balanceó un poco, pero fue mucho mejor que el primer paso. Sutui era como un niño que aprendía a caminar por primera vez. Caminó sobre el aire en la superficie del mar, pero su progreso fue rápido. 3 minutos después, no solo pudo caminar de manera constante, sino que también podía ayudar a Fuang Ziqiang a llevar cosas. Sutui ya podría caminar en el aire a la velocidad de una persona común. Sin embargo, era un poco lento y un poco cuidadoso. No era tan suave como un Xiaoxue. Sutui sintió que debía entrenar su capacidad para pisar el aire después de que regresó. Si actuara bien con esto, sería invencible. En ese caso, ¿puedo volar en una espada voladora? Algunos pensamientos intervinieron instantáneamente en la mente de Sutui. Sin embargo, todavía estaban en la zona de peligro. No era el momento para que probara nuevas ideas. Rápidamente siguió las instrucciones de un Xiaoxue y limpió el campo de batalla. Sutui, mantente alerta. Un Xiaoxue de repente dijo. Muy bien, señorita An. Sutui lanzó su percepción mental. La espada voladora y las píldoras plateadas comenzaron a rodear lentamente a su alrededor para mantener su velocidad estratégica. Un Xiaoxue primero agitó su mano en la superficie del mar. El cadáver del líder de los piratas de hormigas de espada negra, que habían caído al mar, se levantó del mar y voló hacia Fuang Ziqiang. Ponlo en el auto. Su generosidad es la más alta. Fuang Ziqiang, que había atrapado el cadáver, sintió un escalofrío por su columna vertebral. Sin embargo, una mirada extraña apareció en sus ojos. Generosidad. Por supuesto. Fuang Ziqiang sabía que básicamente todos los piratas famosos tenían diferentes recompensas. Las recompensas fueron principalmente en efectivo y puntos de contribución. Sin embargo, cazar y matar a estos piratas fue mucho más difícil que la limpieza de misiones. Tomarían más tiempo y sufrirían un poco al limpiar misiones. Por supuesto, definitivamente había muchos peligros, pero al menos tenían un objetivo. Si quisieran cazar a estos piratas con recompensas en sus cabezas, sería muy difícil rastrearlos.
Al escuchar las palabras de un Xiaoxue, Huang Ziqiang de repente se dio cuenta de que la diferencia entre las personas era demasiado grande. Un Xiaoxue no se sentía mucho, pero Shutui sintió una sensación indescriptible de reversión cuando escuchó eso. 11 tarjetas comerciales anónimas. Maldita sea. ¿Los piratas los robaron? ¿O habían robado a los piratas? Un Xiaoxue miró a Shutui y arrojó la bolsa que contiene las tarjetas comerciales anónimas y el dispositivo de comunicación del pirata a Shutui. Lo guardas. Sube al auto. Cada uno de ustedes conducirá un coche volador. Usted y el pequeño Huang traerán otro auto volador detrás de su coche volador. Mi auto volador estará en patrulla, instruyó un Xiaoxue. Shutui estaba aturdido. Estamos tomando todos los autos voladores. Por supuesto. Hermano Su, este auto volador vale mucho dinero. Incluso si no lo usamos, podemos venderlo en el mercado de segunda mano por una suma de dinero. Antes de que un Xiaoxue pudiera decir algo, dijo Huang Ziqiang. Shutui miró a la calma a un Xiaoxue e inmediatamente llegó a una conclusión. Esta definitivamente no fue la primera vez que un Xiaoxue había hecho algo como esto. Estaba muy familiar y experimentada con eso. 1. Capítulo 205. El secreto de Huang sobre Xiaoxue. Shutui no quería conducir sin una licencia si tenía una opción. Había sido un niño respetuoso de la ley desde que era joven. Y conducir sin licencia fue un delito. Sin embargo, un Xiaoxue lo había obligado a conducir sin licencia. En realidad, no conducía sin licencia. Era solo una herramienta. Esta es la llamada decoración. Los modernos autos voladores de fuerza repulsiva tenían sistemas de conducción automáticos. Sin embargo, debido al deterioro del entorno volador provocado por el creciente número de criaturas voladoras, a menudo ocurrieron accidentes durante el vuelo. Por lo tanto, la conducción automática no era no tripulada. Para activar el sistema de conducción automática del auto volador de la fuerza repulsiva, tenía que haber un conductor en el automóvil. De lo contrario, el sistema de conducción automática no solo limitaría la velocidad, sino también la distancia. Esta fue la regla de seguridad de conducción automática de la Estrella Azul. Por supuesto, hubo excepciones. La excepción fue someterse a una modificación de grado superior. Sin embargo, los 3 autos voladores de fuerza repulsiva que fueron incautadas y sus 2 autos voladores de fuerza repulsiva no habían sufrido modificaciones de grado superior. Naturalmente, Shutui tenía que ser el piloto. En realidad, según Huang Ziqiang, conducir un automóvil volador de fuerza repulsiva fue en realidad mucho más fácil que conducir un automóvil maglev, especialmente cuando la velocidad de reacción de uno cumplió con los requisitos. La razón por la que era difícil obtener una licencia de vuelo especial fue que durante la prueba para obtener una licencia de conducir, uno tenía que evitar todo tipo de accidentes a altas velocidades. Sin embargo, con un Xiaoxue liderando el camino y la desaceleración, la posibilidad de que algo sucediera no era alta. Después de una serie de operaciones, Huang Ziqiang condujo su versión de mendigo del auto volador. Detrás de él había un auto volador que solo estaba en un estado suspendido. Shutui también condujo un auto volador de fuerza repulsiva incautada y guió a otro automóvil volador. Un Xiaoxue condujo su auto volador de fuerza repulsiva para patrullar el área. En comparación, conducir un automóvil volador de fuerza repulsiva todavía era un poco complicado. La memoria de Shutui también fue muy fuerte. Huang Ziqiang solo había explicado las funciones del joystick una vez, pero ya las había memorizado. Después de volar en forma de S por unos pocos kilómetros, Shutui rápidamente llegó a la carretera. Su habilidad de aprendizaje era muy poderosa. Su velocidad de vuelo siguió aumentando. Por supuesto, Shutui solo se atrevió a practicar porque estaban en el mar abierto. Nunca se atrevería a hacer esto en la capital. Viejo Huang, continúa acelerando. Shutui le pidió a Huang Ziqiang que se acelere 3 veces en una hora. Finalmente logró acelerar el viaje. Ocasionalmente, se encontrarían con una bandada de pájaros o algo más, pero un Xiaoxue les advertiría de antemano. Debido a que volaban a baja altitud, no se encontraron con esas criaturas voladoras mutadas extremadamente agresivas.
Sutui también estaba completamente relajado. Huang, ¿puedes descifrar el sistema de conducción automática de este auto volador de fuerza repulsiva? Sutui preguntó de repente después de volar por un tiempo. El sistema de conducción automática de este auto volador de fuerza repulsiva tiene un bloqueo de corrección de hardware. Elimine eso y busque una interfaz para mí para que pueda piratearlo y controlarlo, dijo a Huang. ¿Puedes conducirlo? ¿Qué no puedo hacer con algo tan pequeño? A Huang parecía desdeñoso. Sin embargo, si realmente quieres que conduzca este auto volador por ti, debes darme una o dos configuraciones adicionales en el futuro antes de que pueda conducirlo de manera segura. ¿Estás agregando configuración nuevamente? ¿Puedes ser más solidario? Cada vez que le pedía a Huang que hiciera algo, a Huang mencionaría la configuración. Esto hizo que Sutui fuera muy infeliz. Maldita sea, ya me he casado con ti, Huang Tianba, pero aún insistes en esto y aquello. ¿Podrías ser más desvergonzado? En teoría, la velocidad de reacción de mi computadora supercuántica avanzada de inteligencia artificial definitivamente está a nivel de nanosegundos. En comparación con su velocidad de reacción actual de 4 milisegundos, había una unidad de microsegundos en el medio. En teoría, si lo piloto automáticamente, puedo evitar perfectamente todos los peligros. Sin embargo, en realidad, habría todo tipo de retrasos. Habría demoras en la transmisión de señales, especialmente durante el proceso de convertir varias señales electrónicas en operaciones reales. A juzgar por la latencia individual, todos eran nanosegundos o incluso microsegundos. Básicamente no hubo efecto. Sin embargo, conducir el automóvil volador automáticamente fue un proceso de cálculo extremadamente complicado para nosotros. Una vez que se apilaron cientos o miles de esos retrasos, se volvería fatal en el momento crítico. Desde este punto de vista, ustedes, los humanos, están realmente bendecidos. Con una velocidad de reacción de 4 milisegundos, siempre que cambie la palanca de operación, su comando de control podrá pasar a través del dispositivo físico y transmitir directamente a la trayectoria del vehículo dentro de 5 milisegundos. Sutui estaba un poco sin palabras. Solo se quejó un poco. Sin embargo, a Huang usó una actitud profesional y un idioma común que Sutui podría entender para explicar durante 2 minutos completos. Por supuesto, solo había un objetivo: demostrar que no era él, a Huang, quien no estaba siendo solidario, sino que estaba limitado por condiciones objetivas. Por supuesto, hay soluciones. Si tiene su propio automóvil volador de fuerza repulsiva y quiere que lo ayude a lograr una verdadera conducción autónoma, puede implantar directamente mi chip cuántico en su auto volador de fuerza repulsiva y modificarlo hasta cierto punto. Por ejemplo, fortalecer la vía de la señal cuántica y cambiar a una profesional. Entonces también es posible lograr un piloto automático completo. A Huang dio otros 3 minutos de explicación profesional. Sutui estaba sin palabras. Sintió que a Huang, una inteligencia artificial de alto nivel, podría ser bastante inteligente a veces. A veces, podría ser un poco hablador. A veces, incluso podría ser un completo retardado. Del tipo que tenía inteligencia pero no sabiduría. Por cierto, a Huang, cuando desafié la arena regular anteriormente, me pediste que usara Huang Tianba como apodo. Dijiste que querías cambiarlo por el secreto de Misan. ¿Puedes decirme ahora? Sutui de repente pensó en esto en el camino de regreso. Para ser honesto, el secreto de a Huang sobre un Xiaoxue era muy atractivo para Sutui. Por supuesto. Yo, Huang Tianba, soy un hombre de mi palabra. Nunca miento. Sutui escuchó con atención. Sin embargo, la voz provenía del auricular de conducción de huesos que Sutui había escondido debajo de su cabello. Xiaoxue siempre lleva pantalones largos, ¿verdad? Eran jeans o pantalones deportivos casuales. Así es. Básicamente son todos los jeans. Entonces déjame decirte que a Xiaoxue realmente le encanta usar vestidos, dijo a Huang. Tengo todos estos secretos. Si no me crees, mira. A Xiaoxue realmente le gusta usar vestidos. A Huang parecía querer demostrar que no estaba mintiendo. Proyectó una foto a la derecha del asiento del conductor.
Era una foto de un xiaoxue con una falda de seda corta y tacones altos. Sutui se sorprendió. Porque el xiaoxue en esta foto era un xiaoxue completamente diferente que conocía. El xiaoxue que Sutui conocía era una persona con zapatos blancos, jeans, un suéter informal y una cola de caballo alta. Parecía juvenil y enérgica. Sin embargo, en esta foto, ella llevaba tacones altos, una falda de seda corta y tenía el cabello negro hasta los hombros. ¿Cómo es? No estoy gritando tonterías, ¿verdad? Este es definitivamente un nivel secreto. A Juan guardó la proyección, su voz llena de orgullo. Sutui, que todavía estaba en estado de shock, asintió subconscientemente. Esto hizo que a Juan sea aún más satisfecho consigo mismo. No estoy gritando tonterías, ¿verdad? Yo, Juan Tianba, nunca he mentido en mi vida. Siempre guardo mis promesas. Sutui pensó, eres una computadora supercuántica en estado. Lo que estás ejecutando es un lenguaje de programación. ¿Cómo puedes mentir? Eres un retardado de alto nivel. Por supuesto, Sutui solo se quejaba en su corazón. Si realmente lo regañó en persona, ¿quién sabía lo que haría ese retardado? Sutui pensó que a Juan no tenía un cuerpo físico. De lo contrario, encontraría la oportunidad de vencerlo hasta el contenido de su corazón. Por cierto, ¿pidiste permiso de Misan? Sutui de repente pensó en una pregunta aterradora. No. Las órdenes de Xiaoxue son nunca revelar su privacidad. Sin embargo, solo tomé una foto del espejo y no la propia Xiaoxue. Era solo que Xiaoxue apareció en el espejo cuando tomé la foto, por lo que no se consideró una violación de las órdenes del programa, ni reveló la privacidad de Xiaoxue. No hay necesidad de pedir permiso. Maldita sea. Sutui se sorprendió una vez más. Fue realmente una inteligencia artificial avanzada. Incluso sabía cómo explotar las lagunas. Capítulo 206. Dividiendo el botín en realidad, fue relativamente más seguro después de dejar los mares abiertos. Cuanto más se acercaban al sector de Huaxia, más seguros se sentían. Todavía tenían mucho cuidado en las aguas internacionales o en las aguas exclusivas del sector estrella coreano. Una vez que un Xiaoxue notó que otros autos voladores pasaban o se acercaban, inmediatamente los alertaría. Un Xiaoxue ingresó inmediatamente al modo de combate. El auto volador se movió rápidamente en dirección irregular. Afortunadamente, no estaban en peligro. La mayoría de los autos voladores que encontraron pasaban a altas velocidades. Ocasionalmente, algunos autos voladores intentarían acercarse, pero el auto volador de un Xiaoxue los asustó inmediatamente. En circunstancias normales, el auto volador de la fuerza repulsiva volaría en línea recta. Cuando una fuerza repulsiva voladora mantuvo deliberadamente un estado de movimiento irregular, significó una cosa: el avance. Advertencia seria: no te acerques, de lo contrario, ataca de inmediato. Este era el lenguaje de vuelo del auto volador de la fuerza repulsiva. Toda la tensión se disipó cuando ingresaron al sector Huaxia. Después de ingresar al sector de Huaxia, a un Xiaoxue no le importaban los autos voladores que pasaron a menos que de repente disminuyeron la velocidad y se detuvieran. La fuerza de seguridad número 1 en el sector de Huaxia no fue solo para el espectáculo. Esa fue la pesadilla de innumerables enemigos. Incluso en la gran era genética, donde innumerables animales y plantas en la naturaleza habían mutado, y los humanos básicamente se habían retirado de las profundidades de las montañas, siempre que estuviera dentro de la influencia de una ciudad, la seguridad del sector de Huaxia seguía siendo la mejor del universo. Cuando volaron a las fronteras de la capital, el cielo ya era brillante. Lo que dio la bienvenida a Sutui y los demás fue un equipo de división de inteligencia especial. Un Xiaoxue ya había informado a la división de inteligencia especial sobre el punto de encuentro. Cuando se trataba de recompensas, la división de inteligencia especial tuvo que verificarlo antes de que pudieran obtener las recompensas posteriores. El resto fue relativamente fácil. Los autos voladores incautados y varios recursos fueron asumidos por la división de inteligencia especial. Sutui abordó el coche volador azul claro de un Xiaoxue. El convoy aceleró instantáneamente.
Tenía que decirse que el auto volador del modelo de mendigo de Fuang Ziqiang era completamente incomparable para el coche volador azul claro de un Xiaoxue. Uno era una versión de mendigo, mientras que la otra era una versión de lujo, o incluso una versión modificada de lujo. A 600 km por hora, el sonido del flujo de aire en el modelo de Flying del modelo de mendigo ya era muy perseguido. También hubo muchos sonidos extraños. El lujoso auto volador de un Xiaoxue estaba básicamente en silencio. Podía dormir después de tocar música ligera. El convoy entró en una base en los suburbios de la División de Inteligencia Especial de la capital. Su Tui, Fuang Ziqiang y un Xiaoxue hicieron sus declaraciones, incluido el registro de varios suministros. Por supuesto, las 11 tarjetas comerciales anónimas que fueron incautadas no fueron entregadas. Las cosas en las que entregó no fueron confiscadas. Aunque la División de Inteligencia Especial era fuerte, solo habían cambiado las reglas irrazonables después de tantos años. Todo lo que se presentó sería examinado por la División de Inteligencia Especial como evidencia. La División de Inteligencia Especial manejaría los artículos de contrabando que no estaban permitidos en el sector de Huaxia, como los rifles de francotirador eléctrico de alta energía, bombas antirrepulsión y algunos equipos electrónicos especiales. Según su valor, la División de Inteligencia Especial devolvería una parte del efectivo. Este fue también uno de los aspectos más destacados que la División de Inteligencia Especial había mejorado a lo largo de los años. El contrabando incautado en los primeros años fue confiscado. Como resultado, muchas personas no entregarían el contrabando. En cambio, se liquidarían a través de otros canales. Después de todo, fue valioso. Algunas de las otras cosas que estaban en línea con las leyes del sector de Huaxia, como los 3 autos voladores de fuerza repulsiva y algunos de los equipos tecnológicos que se permitían mantenerse, se devolverían intactos después de que se verifiquen. Fue un poco problemático. Eran casi las 8 en punto cuando Su Tui llegó al Instituto de Investigación Genética en un automóvil volador de Xiaoxue. Todavía había tiempo para la primera lección. En cuanto a las 11 tarjetas comerciales anónimas, un Xiaoxue dijo que serían mantenidos temporalmente. Ella los dividiría después de que recuperarían los autos voladores de fuerza repulsiva y obtuvieron las recompensas. Pero no planeó devolver el préstamo de 600.000 yuanes por el momento. De todos modos, el interés era muy bajo. Lo usaría primero. Primero lo usaría para cultivar y completar los preparativos básicos para la misión de compensación. La arena regular en Sea Paradise no era la forma correcta de ganar dinero. El riesgo era en realidad muy alto. Pero los beneficios no fueron altos. Su Tui pudo ganar más de 4 millones esta vez en gran parte porque se había presentado sus apuestas. Lo perdería todo si ocurriera un accidente durante esta apuesta. Había planeado 3 direcciones para su cultivo antes de ir al Paradise Sea. La primera dirección fue el aumento en su velocidad de reacción. Además de activar los puntos base genéticos relevantes, también era necesario persistir en el entrenamiento de su velocidad de reacción. Esto fue especialmente así después de activar los puntos base genéticos del tipo de reflejos. El entrenamiento continuo de alta intensidad podría maximizar los beneficios de activar los puntos base genéticos del tipo de reflejos. En comparación, el efecto de entrenamiento del transmisor de matriz láser mixta de 24 cabezas utilizado por Luo Shifeng del Centro de Investigación de Neurología fue mucho mejor que el utilizado por los estudiantes. La clave era que no había necesidad de una cita. Podría usarlo como quisiera. Era un VIP privado y por su uso exclusivo. Según el plan de Su Tui, podría activar su 6º punto base genético de tipo reacción si se entrenara nuevamente hoy. Sin embargo, hubo otra investigación que tuvo que continuar haciendo aparte de activar continuamente los puntos base genéticos relacionados con la velocidad de reacción. La última vez, Luo Shifeng había realizado un plan de prueba de estimulación de segmentación integral para Su Tui para encontrar la forma normal de localizar el punto base genético del 8º tipo de reacción nerviosa. 2/3 del camino a través del experimento, encontraron el 8º punto de base de genes del tipo de reacción. Sin embargo, Su Tui quería continuar el tercio restante del experimento.
Quería tratar de ver si podía usar el tercio incompleto del experimento para encontrar una manera de localizar el noveno punto base genético de tipo reacción. Por supuesto, Sutui no lo haría con fuerza si no pudiera encontrarlos. Podría activarlo de todos modos. Si lo encontrara, ¿no agregaría otro resultado de investigación al instituto de investigación? Por supuesto, también hubo recompensas. En términos de valor general, el valor de nuestros resultados de investigación no es demasiado grande. Sin embargo, las recompensas no son malas. Se dividen en recompensas únicas y a largo plazo. En este punto, Luo Zifeng se detuvo. Su mirada apareció en las caras de Liu Lan y Sutui. Pero antes de dividir las recompensas, tenemos que determinar la parte que cada uno de nosotros puede disfrutar. 1. Capítulo 207. ¿Compra o autorización a largo plazo? Entre los resultados de la investigación que informamos, el primer investigador es Sutui, el segundo investigador es yo, el tercer investigador es Liu Lan y el cuarto investigador es Liu Ren y los otros voluntarios. Tenemos que dividir la recompensa única de acuerdo con esta proporción. ¿Tienes alguna objeción? Luo Zifeng preguntó. Director Luo, no tengo objeciones, dijo Liu Lan. Señor Luo, solo haces los arreglos. Sutui asintió. En ese caso, primero hablaré sobre la proporción. Entonces, si tiene alguna objeción, podemos discutirlo en el acto. Luo Zifeng primero miró a Sutui. Como investigador número 1, Sutui recibirá el 50% de la recompensa. Los investigadores restantes compartirán el otro 50% de las recompensas. ¿Tienes alguna objeción? La pregunta de Luo Zifeng se dirigió principalmente a Liu Lan. Liu Lan sacudió la cabeza, indicando que no tenía objeciones. Sutui no expresó su opinión. Primero escuchaba el plan de distribución de Luo Zifeng. En cuanto al 50% restante, Liu Ren y los otros 9 investigadores tomarán el 10%. Liu Lan, tomarás el 10% y tomaré el 30% restante. ¿Qué tal eso? Luo Zifeng preguntó a Liu Lan. Liu Lan se alegró cuando escuchó que podía disfrutar del 10% de las ganancias. Luo Zifeng ya era muy generoso. Si fuera algún otro departamento, sería normal que el tercer investigador obtenga el 5%. Señor Luo, solo obtuviste el 30%. Eso no es demasiado bueno, ¿verdad? Dividiré mi 50% contigo. Sutui rápidamente expresó su opinión. Esta es la regla de la investigación. No tenemos tantas promesas vacías cuando se trata de investigación. Recibimos las recompensas de acuerdo con las contribuciones. Quien contribuyó más obtendrá más. Obtienes el 50%. Esto es lo que te mereces. Además, esto es lo que necesitas ahora. La última oración de Luo Zifeng calentó el corazón de Sutui. En realidad, Luo Zifeng todavía lo cuidó. Después de todo, Sutui era solo un estudiante. Luo Zifeng fue el investigador número 1 en el mismo nivel que él. Nadie pudo encontrar fallas con él. Además, Sutui no podría producir ningún resultado sin Luo Zifeng. Nuestro Colegio de Evolución Genética de Huaxia siempre ha alentado la investigación. Incluso hizo mucho trabajo duro en el proceso, por lo que él le dio el 10% del botín. Podría considerarse como entrenamiento. Sutui ya estaba divertido. Los beneficios de esta invención de investigación excedieron su imaginación. Si tuviera un 50% para sí mismo, eso sería 2,5 millones en efectivo y 4,000 puntos de contribución. Sutui sintió que era rico de nuevo. Además, si no cometió un error en sus cálculos, debería poder elevar su nivel de autoridad del nivel de bajo grado al nivel de grado medio D. Dejando de lado los otros beneficios, podría ahorrar una suma de dinero comprando todo tipo de elixires. Sin embargo, esta fue solo la primera recompensa anunciada por Luo Zifeng. Además, la escuela ha decidido contratar a Sutui como investigador especial en el Centro de Investigación de Neurología durante 3 años en función de su excelente contribución en esta investigación.
Durante estos 3 años, Sutui recibirá una asignación de investigación especial de 20,000 yuanes por mes. Luo Shifeng entregó una carta de nombramiento mientras hablaba. Sutui lo recibió felizmente. No le importaba ser un investigador especial. Era el más feliz cuando recibió 20,000 yuanes cada mes. También había un salario. Incluyendo los 20,000 yuanes que había obtenido del Instituto de Investigación número 14, el salario de Sutui había superado los 40,000 yuanes al mes. Ganaría 40,000 yuanes cada mes. Si trabajara más duro, podría ganar 1 millón al año. Sería alto, rico y guapo. Sutui sintió que un hermoso futuro le estaba llamando. Sutui, solo tienes 3 años como investigador especial. Después de 3 años, puedes solicitar permanecer en el campus y enseñar solo con esta calificación. En ese momento, mientras solicite, yo, Luo Shifeng, puedo garantizar que podrá permanecer en la escuela. Luo Shifeng agregó. Sutui estaba encantado. Incluso podría quedarse en la escuela para enseñar. ¿Se consideró esto una oferta avanzada del Huaxia Genetic Evolution College? Los trabajos que tenían estatus, perspectivas futuras, oportunidades, ingresos y desarrollo fueron similares a los trabajos ofrecidos por el Huaxia Genetic Evolution College. Es posible que innumerables élites ni siquiera pueda meterse en una escuela de primer nivel para enseñar. Sutui ya había obtenido la oferta por adelantado. Sintió que se estaba volviendo arrogante. Liu Lan, que estaba al lado, ya estaba atónito cuando se enteró de la cuestión de la enseñanza en la escuela. Capítulo 208. La pequeña condición de Luo Shifeng. Las hormigas azules están llamando a las hormigas de sangre. Las hormigas azules han confirmado que la operación de hormiga de espada negra ha fallado. Todos los combatientes han sido aniquilados por el enemigo. Las hormigas azules sospechan altamente que esta es una operación de caza inversa. En un espacio subterráneo, una voz electrónica ligeramente perforadora sonó repentinamente, atrayendo la atención del personal de servicio. Las hormigas de sangre han recibido el informe. Espere una respuesta. Unos 10 minutos después, sonó una voz electrónica sintética. Ante trabajadores, comuníquese con Blue Ant para establecer una comunicación encriptada instantánea. Muy bien, por favor espera. Lord Blue Ant, se ha establecido un canal de comunicación encriptado. Úselo, dijo el guardia con el nombre de la hormiga trabajadora. Blue Ant, ¿hay algún problema con la operación de caza del equipo de la operación de hormiga de espada negra esta vez? La voz de Blue Ant todavía se sintetizaba electrónicamente. Debe haber usado medios técnicos. Sin embargo, había un sentido inexplicable de opresión en la voz electrónica. Blue Ant, el equipo de operación de hormiga de espada negra informó esta operación de caza como una operación de caza ordinaria. Ya sea el descubrimiento de un objetivo en el paraíso del mar, el seguimiento y el posicionamiento posterior del objetivo, o la inteligencia y el apoyo técnico de largo alcance del centro de hormigas de sangre, no hubo problema. Sin embargo, la operación de caza del equipo de hormigas de la espada negra falló. El fracaso no fue aterrador. Es muy común en nuestra línea de trabajo. Las bajas también fueron comunes. Sin embargo, el equipo de batalla del equipo de operación de hormiga de espada negra estaba completamente aniquilado. Ni siquiera enviaron una solicitud de ayuda. También descubrimos que algo estaba mal basado en la trayectoria anormal de los autos voladores de la Force de fuerza repulsiva del equipo de operación de Ant. No se encontraron rastros en el área donde ocurrió el incidente. Básicamente podríamos confirmar que el equipo de operación de hormigas de espada negra había sido borrado en menos de 1 minuto. Por lo tanto, sospecho que esta es una operación de caza inversa. Por eso lo informé especialmente, dijo Blue Ant. Hay muchas organizaciones como nosotros en Blue Star hoy, dijo Blue Ant. Eso es cierto. Blue Ant parecía haber pensado en algo y suspiró. En la gran era genética, la fuerza de un individuo ha cambiado drásticamente.
No muchos expertos están dispuestos a ser inferiores a los demás. ¿No es tú y yo lo mismo? Así es. Dado que los cielos nos han dado talentos tan poderosos, tenemos que luchar por ello. En ese caso, emitiré una recompensa. En cuanto a la cantidad de recompensas, vamos a establecer una recompensa ordinaria. Si este niño realmente tiene la sombra del comité genético de Waxia detrás de él, no tenemos que provocar el comité genético de Waxia, dijo Bluant. Haremos lo que dices. Además, continúe profundizando en las relaciones sociales del objetivo. Sin embargo, asegúrese de no alertar al enemigo. Si es necesario, podemos usar personal de inteligencia externo, dijo Bloodant. Comprendido. Miércoles por la tarde. La oficina del maestro del Centro de Investigación de Neurología. Lo primero que hizo Sutui cuando llegó fue deslizar su tarjeta e ingresar a la oficina de Luo Shifeng. Utilizó el lanzador de matriz de láser mixto de 24 cabezas de Luo Shifeng para comenzar su entrenamiento en su velocidad de reacción. Este fue uno de los beneficios de que Sutui fue un investigador especial en el departamento de neurología. Anteriormente, Sutui tenía que contactar a Luo Shifeng o Liulan cada vez que venía al centro de investigación. Ahora, podría ingresar directamente a la sala de entrenamiento y comenzar su propio entrenamiento. Esto le ahorraría un poco de tiempo. Después de entrenar 10 veces seguidas, sacó un informe de velocidad de reacción promedio. Lo miró, pero su expresión se volvió un poco extraña. La velocidad de reacción promedio fue de 1,2 milisegundos. Esta velocidad promedio no fue extraña. Lo extraño fue la gran diferencia entre la velocidad de reacción más rápida y lenta en esta prueba. En las 10 pruebas, la reacción más rápida fue de 0,9 milisegundos, y la reacción más lenta fue de 2,1 milisegundos. Tenía que saber que la velocidad de reacción de Sutui había aumentado de 4 milisegundos a 2,5 milisegundos después de activar su sexto punto base genético de tipo reacción el domingo por la noche. Después de 3 días de intenso entrenamiento, la velocidad de reacción de Sutui ya había aumentado y estabilizado a 2,0 milisegundos. También fue por esto que Sutui había comenzado a activar su séptimo punto base genético de tipo reacción al mediodía de hoy. Después de activar un cierto número de puntos base genéticos de tipo reacción, el aumento se volvería cada vez más pequeño. Sutui ya había previsto esta situación. Ya había predicho esto. Según el patrón anterior, la velocidad de reacción de Sutui debería aumentar a aproximadamente 1 milisegundo después de que activa el séptimo punto base genético. Después de un entrenamiento intenso, debería poder aumentar a 0,8 a 0,9 milisegundos. La velocidad de reacción promedio fue sobre lo que Sutui había estimado. Sin embargo, la diferencia fue demasiado grande. No era un estado estable en absoluto. El más rápido fue de 0,9, y el más lento fue 2,1. La velocidad de reacción más lenta fue aún más lenta que cuando activó su séptimo punto base genético de tipo reacción. Sutui pasó por la segunda ronda de 10 pruebas de entrenamiento con una expresión sorprendida. Media hora después, miró la boleta de calificaciones con una expresión sorprendida. Su velocidad de reacción promedio fue de 1,2. Sin embargo, la velocidad de reacción más rápida se convirtió en 0,95 milisegundos, y la velocidad de reacción más lenta se convirtió en 2,2 milisegundos. La brecha se amplió de nuevo. En términos de velocidad de reacción, cuando la diferencia entre lo más rápido y más lento era grande, esto significaba que el estado era más inestable. Al mismo tiempo, el valor final de la velocidad de reacción real fue generalmente la velocidad de reacción más lenta. Esto significaba que la velocidad de reacción de Sutui era de 2 milisegundos antes de activar su séptimo punto base de genes. Después de que se activó, se retiró y se convirtió en 2,2 milisegundos. Esto fue realmente. Casualmente, Luo Shifeng también había terminado su clase. Sutui pensó por un momento y tomó las 2 boletas de calificaciones para buscar Luo Shifeng. Señor Luo, eche un vistazo a los resultados de estos 2 informes. El promedio es casi el mismo, pero ¿por qué la diferencia entre lo más rápido y lo más lento es tan grande? Sutui preguntó.
Después de recibir la boleta de calificaciones, Luo Shifeng la miró y reveló una expresión sorprendida. ¿Activaste un nuevo punto base genético de tipo reacción? ¿6 o 7? Eso es 7. Su Tui no escondió nada. Así es. Estás a un paso de la perfección y te pones a alcanzar. Esta situación es en realidad muy normal. Por supuesto, para aquellos de nosotros que investigamos en el departamento de neurología, todavía tenemos que aumentar constantemente nuestra velocidad de reacción. ¿Quién sabe, podríamos descubrir una nueva cadena de habilidades genéticas algún día? ¿Solo tengo entrenamiento de velocidad de reacción muscular en mi segundo año? Sutui se sintió un poco indefenso por esto. Por supuesto, ese es el progreso normal de la mayoría de los estudiantes. Por supuesto, si quieres aprender de antemano, puedo enseñarte. Aunque no enseño a la clase de reacción muscular de segundo año, no es un problema para mí enseñarte. Nuestros maestros en el departamento de neurología han hecho mucho esfuerzo para lograr una reacción integral velocidad. De lo contrario, ¿cómo podríamos esquivar las balas a corta distancia? Luo Shifeng sonrió. Gracias, señor Luo. Sutui estaba encantado instantáneamente. Sin embargo, tengo una pequeña condición. Luo Shifeng sonrió. Estás sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.